Henry y yo nacimos 6 semanas antes. Mamá dice que salimos con aspecto de uvas. Teníamos los labios y la piel teñidos de un morado azulado apagado, y casi cabíamos en la palma de la mano. Es una forma descaradamente tierna de describir a 2 bebés prematuros en proceso de asfixia, pero supongo que así es mamá. Dicho más claramente, Henry y yo nacimos a las puertas de la muerte. No podíamos respirar, ni por nuestra cuenta, ni con el equipo que Dios nos prestó. En la UCI neonatal, las máquinas se encargaban de respirar por nosotros. Tubos delgados como pajitas de café bombeaban bocanadas microscópicas de aire fresco por nuestras gargantas, descargando nuestros pulmones inmaduros, dándoles espacio para descansar y desarrollarse. Por un momento, pareció que lo peor había pasado. Parecía que ambos viviríamos. Parecía que ambos seríamos normales. Luego, sangré hacia mi cerebro. Los vasos sanguíneos eran demasiado jóvenes, demasiado frágiles. Uno de ellos se rompió. La sangre se acumuló rápidamente, aplastando secciones enteras de mi cerebro contra el interior del cráneo. Los cirujanos le dijeron a mamá que tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir, pero casi seguro que estaría completamente dañado si sobrevivía. Cuando nos enojamos, a Henry le gusta especular. Piensa que si no hubiera sobrevivido, papá habría decidido quedarse. Quizás no se habría sentido tan abrumado. Quizás podría haber soportado la carga de un solo hijo normal. Me obliga a recordarle que papá huyó a la frontera el día que nacimos, una semana antes de que me sangrara el cerebro. Salió corriendo de la sala de partos con solo vernos. Sus bebés de piel de uva, sin aliento y con llavero. Dicho esto, la parálisis cerebral y la sordera no son las peores cartas que me podrían haber tocado. ¿Y qué si no me funcionan los oídos? ¿Y qué si no tengo los músculos perfectos? Es lo que es. Si somos culpables del abandono de papá, pues que así sea, pero no voy a cargar con la culpa yo solo. O sea, eso es lo que hacen los gemelos, ¿no? Dividimos el mundo por la mitad y lo compartimos a partes iguales, incluyendo las partes malas. Sobre todo las partes malas. De todos modos, la semana pasada, por primera vez en 15 años, escuché algo. Los escuché. Cavando a través de la tierra, excavando hacia la superficie. Vienen a vaciarnos. 48 horas antes de que llegaran, mis ojos se abrieron de golpe. Había una extraña presión en mi cráneo, un zumbido bajo mis sienes. El terror me atravesaba el pecho. Salí de la cama de un salto, me puse los protectores de brazos y corrí al pasillo a llamar a la puerta del abuelo. Mamá venía corriendo al menor ruido, pero el abuelo dormía como un tronco. El viaje a urgencias fue una tortura. No tenía ni idea de lo que me pasaba dentro del cráneo. Supuse que mi cerebro sangraba. Ese ser asesino estaba decidido a terminar el trabajo. Henry se quejó en la sala de espera durante horas porque mamá no lo dejaba quedarse solo en casa. Estaba convencido de que la sensación era psicológica. No dejaba de repetir la frase: es solo otro ataque de pánico de Félix. Mi hermano no solo lo dijo y lo firmó. Podría haberme ahorrado el dolor susurrándolo cuando estaba desorientado, pero no, tuvo que retorcer el cuchillo. Dolió aún más cuando empezó a parecer que Henry tenía razón. Mi examen físico fue normal. Mis análisis de sangre estaban bien. La tomografía computarizada no mostró sangre circulando por mi cerebro. La mejor suposición del médico: infección sinusal. Una maldita infección de los senos nasales. Oye, no culpo a esa doctora. Fue amable y lo intentó. La idea de que pudiera volver a oír habría sido una hipótesis descabellada. Tampoco fue de mucha ayuda. No tenía experiencia con el ruido. Es decir, lo entendía conceptualmente. Conocía las palabras: chirrido, golpe sordo, zumbido, boom, pum, pero para mí no eran más que eso. Palabras. Nombres de famosos cuyas caras nunca había visto. El tacto se sentía como primo del sonido, así que imaginé que oír era como tener unas yemas de dedos grandes e invisibles. Tal vez un ruido agudo se siente como tocar una estufa caliente.
Tal vez un ruido suave es como pasar los dedos sobre una funda de almohada de seda limpia. ¿Y cómo era ese ruido, ese zumbido bajo mis sienes? Bueno, el año pasado estuve rebuscando en el ático, rebuscando entre la ropa de invierno, buscando un suéter perdido. Cuando por fin lo encontré y lo sostuve, algo se movió cerca del cuello. Una enorme cucaracha negra saltó del interior del suéter. Aterrizó en mi mejilla y se deslizó por mi cuello antes de caer al suelo y desaparecer entre las sombras. Caótico. Impulsivo. Impredecible, inquieto y dispuesto a comer cualquier cosa, exactamente como una cucaracha. Eso es lo que sentí. 10 horas antes de que llegaran, Henry se metió un bocado de roast beef en la boca antes de empezar a quejarse con mamá. Hablar y masticar al mismo tiempo me dificultaba leerle los labios. Estaba demasiado blando. A Henry le encantaba fingir que lo había olvidado. No entendí todo lo que dijo porque, mimarlo. Tú, cuidarlo para siempre, no es mi trabajo, protegerlo. Si vas a hablar de él delante de él, más te vale tener el respeto de hacerle saber lo que dices, Henry, dijo mi madre en señas. Movía las manos con fuerza, como si un evaluador se escondiera en algún lugar de la habitación, evaluando disimuladamente su claridad y técnica. Una de sus uñas de gel desportilladas voló por la habitación mientras señalaba la palabra respeto. La vergüenza se retorcía como una serpiente clavada en mis entrañas. Miré a mi abuelo. Estaba moviendo el tenedor sobre la mesa, intentando agarrar un poco de carne, fallando el plato una y otra vez. La mirada ansiosa de mi madre me sorprendió mirándolo en busca de consuelo. A veces sentía que no podía dejar de mirarme, aunque quisiera. Fila. HMM. Respondió, todavía concentrado en sacar algo de cenar de su plato. ¿Tus gafas? El abuelo frunció el ceño. Entonces, lo reconoció de golpe, un momento de inspiración. Casi podía ver la bombilla polvorienta parpadear tenuemente sobre su cabeza. Ah. Claro. Unas gafas gruesas descansaban sobre su esternón, colgando de su cuello mediante una cadena de oro. Mamá se aseguraba de que siempre llevara el collar, pero a menudo se las quitaba y se olvidaba de que estaban ahí. Se palmeó la camisa hasta que su mano tropezó con las gafas, y luego se las puso. Su rostro iluminó con una sonrisa cálida y genuina, al poder vernos por fin. ¿Cómo estuvo tu día, abuelo? Firmé. ¡Qué bien! Otra hermosa tarde repartiendo correo. Entre nosotros, creo que la señorita Hudson está loca por mí. Pero no le cuentes nada a su marido, ¿de acuerdo? Respondió con señas. Echó humo imaginario con unas pistolas de dedos y me guiñó un ojo. Forcé una sonrisa y asentí. El rostro de Henry se contorsionó en una mueca, con la mirada fija en su puré de papas, revolviéndolo con fuerza. El abuelo llevaba mucho tiempo jubilado. Hacía años que no repartía correo. La edad le había pasado factura. Su memoria se había vuelto como el tiempo. Despejado un día, nublado al siguiente, y el pronóstico podía cambiar en un instante. A pesar de su senilidad, este hombre de 76 años era notablemente ágil, delgado y enérgico. En los días buenos, me alegraba saber que al menos su cuerpo seguía intacto, pero en los peores, su situación me sabía amarga ironía. Tenía una maquinaria impecablemente mantenida, pero no siempre estaba al volante. Agradecía enormemente que su lenguaje de señas americano permaneciera intacto, pero, quizás más que cualquier otra cosa, temí el inevitable día en que ese ya no fuera el caso. Pinché un manojo blando de brócoli al vapor en el tenedor. De repente, mi mano pasó de firme a temblorosa. Durante todo el día, la presión se había agudizado, acelerado, intensificado. Miré a mi alrededor. Nadie más parecía darse cuenta. Todas las pruebas salieron normales. Eran mis senos paranasales. Tenían que ser mis senos paranasales. Por más que lo intenté, no pude creer mi propia historia, y mamá podía oler el pánico quemando debajo de mi piel. ¿Estás bien? ¿Cómo está tu cabeza? Dijo por señas. Le señalé con el pulgar, sin mucho entusiasmo. ¿Cómo podía cargarla con la verdad?
No había sufrido ya bastante a manos de mi disfunción para toda una vida. ¿Ves? Está bien. Es fuerte. Deja de preocuparte. Henry señaló. Reprimí el impulso de sonreír. Cuando volví a mirar mi plato, me di cuenta de que el abuelo no comía. Miraba distraídamente al suelo, con la cabeza vuelta hacia mí. Sus gafas se habían deslizado dentro de su camiseta holgada, tensando la tela sobre su pecho. Murmuraba para sí mismo. No pude entender la mayoría de las palabras, y lo que sí entendí no tenía sentido. Pequeñas y sucias cuerdas enredadas, asquerosas y diminutas. Capté una frase con certeza. Fue lo último que murmuró antes de quedarse callado. Te veo. 30 segundos antes de que llegaran. Mientras conducíamos por la ciudad, la presión críptica en mi cabeza estalló inesperadamente. Me recordó a reventar un grano inflamado. Hubo un pequeño dolor, sí, pero fue seguido por una oleada de alivio. Me giré hacia Henry. Tenía la cabeza apoyada en la ventanilla, la mandíbula rígida y los hombros pegados a las orejas. Supongo que tenía una sonrisa enorme y tonta, porque me devolvió una mirada burlona. Con la lengua fuera y los ojos viscos. Me imagino que me habría hecho una peineta si no hubiéramos estado en el coche con mamá. Estaba furioso. Llegamos una hora tarde a su partido de fútbol. Tanto mi abuelo como yo podemos ser difíciles de movilizar. Tomamos nuestras medicinas. Llevamos el equipo necesario para salir de casa. Además, nos movemos despacio. Es un milagro si llegamos solo 15 minutos tarde a cualquier cita. Sin embargo, yo no era el problema esa mañana. Sabía que no debía estar desprevenido el día del partido. Nada irrita más a Henry. No, había algo mal con el abuelo. Mamá me dijo que se sentía mal. Sin embargo, no parecía enfermo. Parecía ausente. Tampoco con su habitual distanciamiento por la dieta y la demencia. Parecía como si su alma se hubiera ido del cuerpo. También le habían faltado las gafas. Y seguía murmurando tonterías en voz baja. Nuestro destartalado sedán se detuvo bruscamente en un semáforo en rojo. Me devané los sesos, pensando en maneras de apoyar a Henry. ¿Podría asegurarme de que se mantenga hidratado? La luz se puso verde. Nuestro coche se tambaleó hacia adelante. O tal vez le daría permiso para mentirles a sus compañeros. Henry podría decirles que llegó tarde por mi culpa. Eso me perjudicaría a corto plazo, pero probablemente le sería más fácil de explicar que lo que fuera que estuviera pasando con el abuelo. Nos detuvimos de repente, de golpe. Las tazas de café viejas volaron de sus portavasos, empapando el tablero con un líquido marrón estancado mientras el cartón empapado se deshacía. Mi cinturón de seguridad se puso rígido, presionándome el pecho para mantenerme en mi lugar. El corazón me latía con fuerza en la garganta. Nos detuvimos al final de una calle estrecha de un solo sentido, rodeada por 2 edificios monolíticos de ladrillo. El parachoques derecho estaba inclinado hacia abajo y la rueda estaba atascada. Mamá se giró y me indicó con la seña: quédate. Salió a revisar los daños. Mi cuerpo temblaba, casi convulsionando de la sorpresa. Henry me agarró la mano. Pasó el pulgar por la parte inferior de mi muñeca, lento y constante. Sentí que me anclaba. Afuera, mamá miraba fijamente el capó, rascándose la nuca. Miró por la ventana e hizo un gesto. Bye. Oh, socavón. No lo sé. Es muy profundo. Quédate en el coche, voy a llamar a la policía. Mi respiración se volvió irregular. Un torrente de adrenalina inundó mis venas. La presión no me había abandonado. De repente, volvió, y volvió diferente. Cuando Henry y yo éramos jóvenes, antes de que se cansara de mi existencia, antes de que me viera como una carga repugnante y lastimosa, nos encantaban los juegos. Era un lugar donde éramos iguales, a pesar de mi fragilidad. Todas las tardes, recorríamos la casa buscando monedas, con la esperanza de encontrar un escondite de monedas sueltas entre los cojines del sofá o en los pantalones del abuelo. Si lo conseguíamos, lo celebrábamos agitando puñados de monedas al aire, haciendo sonar nuestros puños cerrados como macarenas. La presión era así.
Tintineo rápido y rítmico. Y, Dios, me estaba presionando desde todas las direcciones. El abuelo saltó del asiento del copiloto a la acera. Giró en círculos frenéticos, golpeando el aire entre sus piernas, con la saliva goteando por la comisura de la boca, repitiendo la misma palabra con tanta violencia que hasta yo podía entender lo que decía. Gusanos, gusanos, gusanos. Henry clavó sus uñas en mi carne. Mamá se quitó el teléfono de la oreja. Se quedó de pie junto al parachoques, atónita, presa del pánico. Su cabeza no dejaba de oscilar entre el coche y el abuelo. No entendía. Señalé al abuelo con desesperación, desesperado por captar su atención. En su frenesí, se acercaba cada vez más al final de la calle de un solo sentido. Iba a salir a la transitada calle, y entonces, ¿quién sabe? El hombre estaba prácticamente ciego sin gafas. Dios, ¿por qué no corría a salvarlo? Henry tiró de mi brazo, intentando atraerme hacia él. Me giré para mirarlo. Su rostro estaba pálido, más pálido que la niebla. Sus ojos se salían de las órbitas. Nunca en mi vida había visto a mi hermano más petrificado, y no estaba mirando hacia el frente del coche. Estaba observando algo justo afuera de mi ventana. El tintineo era ensordecedor. Llenó mis oídos rotos y no dejó espacio para nada más. No pude oír al hombre con la mandíbula floja y la mirada muerta, golpeando silenciosamente sus brazos flácidos contra el cristal, uno tras otro, en un aluvión interminable e hipnótico. Y el cristal empezó a astillarse. No podía moverme. No era solo el terror lo que me tenía clavada al asiento. Estaba hipnotizada por las vibraciones bajo su piel. La carne se expandía. Cuerdas gruesas como espaguetis se elevaban por cada centímetro de su cuerpo. No había orden en su disposición. No estaban colocadas en paralelo ni en un punto de cruz perfecto. Eran un caos enredado. Un segundo después, las cuerdas se retrajeron y su piel parecía normal. Expandir. Tintinear. Echó su brazo flácido sobre su hombro. Retraer. Tintinear. Cayó como un meteorito, indefenso ante la gravedad, y rompió la ventana. Una lluvia de cristales me envolvió. Se movió para asomar la cabeza dentro del coche. Mamá apareció de un salto y lo abordó por la cintura. El tintineo cesó. El mundo quedó en silencio una vez más. Me agarré al borde de la ventana rota y saqué la cabeza. Se me clavaron cristales en las palmas de las manos, pero apenas sentí dolor. Necesitaba ver que mamá estaba bien. El alivio surgió de mí en una única y temblorosa respiración. Estaba arrodillada en la estrecha acera, aturdida, temblorosa, pero intacta. Lo que quedaba del hombre yacía frente a ella. No estaba muerto. Muerto no es la palabra correcta. El hombre se hizo añicos como una vasija de cerámica. El impacto lo había lanzado contra la pared de ladrillos del edificio cercano, y el impacto lo había roto en dos grandes pedazos. Uno del pecho hacia arriba y el otro de la cintura para abajo. Docenas de otros pedazos más pequeños estaban esparcidos a su alrededor. Delgados y tintineantes fragmentos de cerámica humana seca. Estaba vacío por dentro. Sin agallas, sin sangre, sin corazón. Nada en absoluto. Los gusanos lo habían vaciado. Mamá se giró, me miró a los ojos y me dedicó una débil sonrisa de hastío. De alguna manera, lo sabía. Si se quedaba quieta, podría ganar tiempo. Podría asegurarse de que escapáramos. Sus manos se levantaron para firmar. El cuerpo destrozado del hombre se agarrotó. El tintineo se reanudó con una ferocidad infernal. No podía verlos, pero podía oírlos, podía seguir sus movimientos, acercándose cada vez más a mi mamá. Henry estaba detrás de mí, extendiendo la mano por encima de mi hombro para atraerla hacia mí, para protegerla. Lo empujé hacia atrás. El tintineo la acompañó. Creo que gritó. Su boca se abrió de par en par, su mandíbula se aflojó. Se estaban infiltrando en ella. Vaciando su cuerpo hasta que no quedó nada. Lo suficiente como para que ella pudiera firmar 6 palabras finales. Cuida a tu hermano, Félix. Sus dedos se retorcieron en un mar de formas antinaturales e inhumanas. Su cuerpo se quedó inerte. Entonces empezó a latir.
expandir, tintinear, retraer, tintinear. Quizás por primera vez en nuestras vidas, Henry siguió mi ejemplo. Lo empujé hacia la puerta más alejada. Me rodeó con el brazo y nos fuimos. No sé con seguridad si el abuelo está muerto, pero espero que así sea. Porque si su corazón todavía late, eso significa que está solo, asustado y confundido. O ahuecado y de alguna manera todavía vivo. Por ahora, parece que estamos a salvo. Logré guiarnos fuera del pueblo, esquivando a los gusanos como si fueran minas terrestres. Parecen agruparse y esperar a sus víctimas, escondidos a plena vista, pero solo se detienen justo antes de entrar o salir de un huésped. Por lo demás, siempre están en movimiento, lo que significa que puedo oírlos. Todos se han ido. La ciudad entera está vacía. Pasamos por cientos de agujeros del tamaño de neumáticos en el suelo. Tiré una moneda de 25 centavos en uno de ellos. Henry dijo que nunca la oyó tocar el fondo. Creo que los huecos se deslizaron por esos agujeros. No sé a dónde más habrían ido. No sé por qué despertaron de su letargo en las profundidades de la tierra, pero supongo que no importa. Ya están aquí. Estas cosas son una paradoja viviente. Solo los ciegos pueden verlos. Solo los sordos pueden oírlos. Nidos de ellos se retorcían por las calles de mi pueblo, a través de capas de sal depositadas para una nevada que nunca llegó. Se oían tintinear como un huracán, retorciéndose y enredándose, pero la sal no se movía. La detección indirecta no parece una estrategia viable. ¿Quieres mi consejo? Mantenga a sus vecinos con capacidades diferentes cerca y queridos. ¿No tienes ninguno? Está bien. Desde mi punto de vista, tienes dos opciones. Podrías arriesgarte. Quizás este no sea el comienzo de una especie de anexión mundial de la raza humana. Quizás mi pueblo simplemente tuvo muy mala suerte. Pero si prefieres pecar de seguro, puedo recomendarte un destornillador. Quiero decir, la mayoría de la gente tiene un destornillador. Un destornillador debería ser capaz de hacer el trabajo, sin importar en qué dirección lo tomes. Ciego o sordo, la elección del dealer. Y si los quebrantados son los únicos verdaderamente equipados para sobrevivir a esto, tarde o temprano, quizás tengamos que cambiar nuestra perspectiva sobre lo que significa estar roto.